Los egos son todos aquellos defectos que creamos cuando cometemos un error en nuestro pensar, nuestro sentir o nuestros actos. Al errar se genera una marca, digamos, psicológica, que lo que va a hacer es que al habernos identificado con una situación de una manera errónea, o sea, que no hemos sabido captarla y atenderla bien, ese material mental se nos pega, se nos agrega y tapa, encubre o se come, bueno, no se come, realmente encubre una parte de nuestra esencia o de nuestra alma. Eso nos va ocurriendo cada vez que nos vamos equivocando, que vamos teniendo una mala reacción, no entendemos algo, tenemos un mal entendimiento y esa confusión se nos va agravando, ocultando una parte de nuestra esencia o atrapando una parte de nuestra esencia. De tal manera que cuando nuestro cuerpo físico muere, toda esa esencia, lo que es esa alma, esa esencia que somos, se lleva consigo a esos egos que están atrapando cada una de las partes de esencia que se han ido realmente durmiendo. Cuando volvemos en la siguiente existencia, volvemos tanto con la esencia que tenemos libre, como con todos esos egos ocultando o tapando o aprisionando esas partes de esencia. Pasamos una existencia más y lo normal es que vayamos generando cada vez más egos, generando cada vez más, hasta que esencia tras esencia, la cantidad o el porcentaje de esencia o de alma libre con posibilidades de ver las cosas como son, por decirlo de alguna manera, cada vez es menos. Esto lo podemos comparar un poco, por ejemplo, con las memorias. En este caso, que estamos ya en un fin de ciclo, hemos tenido muchas existencias y hemos ido ocultando o atrapando mucha esencia con los egos. A lo largo de cada una de nuestras existencias nos ocurren acontecimientos normalmente, vamos a llamar negativos o traumáticos, que nos generan una memoria. ¿Qué es esa memoria? Si nosotros vemos en nuestra existencia como una película virgen, en cada momento en que se genera una memoria traumática, que equivaldría a crear unos defectos, en esa película de nuestra vida se va a grabar esa memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tenemos un evento traumático o menos traumático, más pequeño, más grande, y generamos un nuevo defecto, ese evento que lo ha generado o por el que hemos creado ese ego o ese defecto, se va a quedar grabado en esa película. En la siguiente existencia vamos a coger la misma película de la vida anterior, que tiene unos fotogramas grabados y el resto está virgen. Cuando nosotros llegamos al momento en que ya tiene tiene fotogramas grabados, quiere decir que vamos a llegar a un momento de recurrencia. Vamos a recurrir en los mismos eventos similares, al menos psicológicamente hablando, y vamos a tener la oportunidad de, por una parte, repetir esa memoria, que es lo que nos suele pasar siempre, puesto que tenemos esos egos que se nos han generado en esa memoria original, y vamos a repetir la memoria más o menos de una manera igual, al menos, como digo antes, psicológicamente. Puede ser que los hechos no sean exactamente los mismos, pero la cuestión psicológica sí va a ser igual. ¿Qué ocurre? Que cuando repetimos una memoria, no solamente reforzamos esa memoria en sí, sino que normalmente esos errores nos conllevan a cometer otros errores mayores o simplemente nuevos errores, que van a grabar otra vez unos fotogramas de esa película, de tal manera que cada vez en la película de nuestra vida van a quedar menos fotogramas limpios, libres. Un fotograma limpio, libre, significa que tenemos la posibilidad fácil de elegir qué hacer o cómo reaccionar en cada uno de los eventos que nos aparezcan. Si tenemos una memoria escrita, o sea, ya tenemos unos fotogramas escritos, eso va a ser lo que va a tener fuerza y lo que nos va a dominar, porque ya nos hemos ido dejando llevar por ese defecto, él se ha fortalecido y se ha acostumbrado a manejarnos y nosotros a identificarnos con él y él a manejarnos en cada una de esas situaciones. Cuando ya han pasado muchas existencias, nuestra película está prácticamente entera grabada, con un montón de memorias, unas más fuertes, otras menos,
relacionadas con un tipo de egos o defectos, otras con otros, de tal manera que apenas hay momentos en los que tengamos capacidad de decidir qué hacer, porque están decidiendo por nosotros siempre esos defectos. O sea, en esta última asistencia, que en principio será la última de este ciclo, pues durante toda nuestra asistencia vamos a haber recibido muchos, de toda esa película que hemos ido grabando, asistencia tras asistencia, vamos a haber recibido un montón de experiencias en las que hemos vuelto a cometer errores, hemos incluso creado nuevos errores y de los fotogramas que nos quedaran vírgenes los hemos grabado, pero como es la última asistencia, aquellos que hemos ido despertando inquietudes o hemos ido dándonos cuenta del daño que nos han hecho esos defectos en otras asistencias, hemos podido ir limpiando en alguna otra asistencia algunos de esos defectos y en esta pues tener más fotogramas en blanco. En este caso, en esta asistencia en la que, como vemos, hay una mayoría que antes no había de almas trabajando, estamos buscando siempre esos fotogramas para ya tener nosotros la decisión de qué hacer o no hacer, de poder borrar esos fotogramas. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo borrar esos fotogramas, de cómo crear otra vez esa libertad, al menos psicológica, de decidir qué hacemos, qué no hacemos, cómo reaccionamos o no reaccionamos en cada momento a cada situación. Por tanto, vamos a tener en cuenta que tenemos una esencia o un alma que está dominada en un porcentaje más o menos alto por los defectos, de tal manera que cuando pasa o viene una persona y nos insulta, lo primero que hacemos es ofendernos. ¿Quién se ofende? Realmente no te ofendes tú, se está ofendiendo ese ego o defecto que se creó en su momento. Vamos a ver cómo todo esto, en general, está relacionado con las emociones. Entonces, las emociones van a ser, por una parte, las que nos van a ayudar a detectar esos defectos para poderlos eliminar. Si bien no nos gusta el que nos insulten, el que nos peguen, el que no nos hagan caso, etcétera, etcétera, es cada vez que tengamos cualquier emoción negativa y otras muchas que podemos llamar positivas también, es una oportunidad increíble y maravillosa que tenemos para detectar esos defectos y eliminarlos. Si os paráis a pensar, a lo largo del día os habréis pillado en más de una ocasión pensando cosas que vosotros no habíais ordenado pensar. O sea, que vosotros no habíais decidido pensar. De hecho, cuando muchas veces estáis pensando en alguna cosa y habíais decidido estar pensando en eso, un tema, un problema, algún trabajo que tenéis que hacer, en muchas ocasiones, sin saber cómo, hemos acabado en Honolulu, hemos acabado insultando al vecino mentalmente, hemos acabado con otras historias que no eran las que habíamos decidido. ¿Qué ocurre? Que están trabajando, nos están utilizando, están llevando nuestro cuerpo y nuestra mente, lo están gestionando esos defectos que hemos ido generando existencia tras existencia. Por eso, lo primero de todo, tenemos que darnos cuenta de quién somos nosotros y quiénes son esos egos, esos defectos. Cuando nos damos cuenta que no hemos ordenado un pensamiento, ese pensamiento ha venido por un ego nuestro, un ego que tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la autoobservación. Cuando no se está acostumbrado a hacerlo, pues cuesta empezar. Eso es como todos los músculos. En la autoobservación, un músculo más. Entonces, tienes que empezar a gestionarlo y a trabajarlo para que cada vez sea más fuerte y lo puedes utilizar más momentos al día hasta que llegáramos a un momento en el que estuviéramos prácticamente todo el tiempo en autoobservación. Cada vez que consigues acordarte de ti mismo, o sea, saber que eres tú el que debería estar mandando, tienes la posibilidad de autoobservarte y decir, uy, ahora ya soy yo, me he acordado que soy yo, voy a autoobservarme y voy a ver qué aparece por ahí que me quiere quitar el control de mi pensamiento, de mi mente o de mi cuerpo. Si nosotros vamos haciendo eso, nos iremos dando cuenta que realmente tenemos infinidad de momentos, realmente prácticamente todo el día, hasta que lo vas trabajando y te vas dando cuenta, en los que no estamos dirigiendo nuestra vida, no estamos dirigiendo nuestros pensamientos, nuestros actos, sino que lo están dirigiendo nuestros egos. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, autoobservarnos, darnos cuenta.
¿Qué nos puede ayudar a iniciar esa autoobservación? El irnos grabando, acostumbrándonos también, machacándonos, que cualquier emoción, cuando nos llega, sentimos cualquier emoción, normalmente las negativas, que como son las más molestas, pues van a ser las que con más facilidad nos van a poder recordar que hay algo dentro de nosotros que nos está utilizando, que está manejando nuestra mente y nuestro cuerpo. Detectamos una emoción y nos damos cuenta en ese momento que, es una emoción que me disgusta y no me gusta estar así. Entonces, como no me gusta, en ese momento ya podemos aprovechar para, o sea, si queremos hacerlo, podemos aprovechar para recordarnos a nosotros mismos y decir, ese no soy yo, eso no soy yo. Y empezar a estudiarlo. Podemos empezar en un inicio, podemos empezar a analizarlo un poco mentalmente, pero nos daremos cuenta que cuando empezamos a analizarlo mentalmente, muchas veces lo que hacemos es volvernos a identificar con ese defecto y volver a empezar a poner al vecino a caldo, ¿vale? Entonces, por algo que ha dicho, que ha hecho, porque nos ha quitado el sitio del parking, por cualquier cosa. Pero lo importante es que poco a poco nos vayamos dando cuenta de nuestras emociones y de quién está gestionando nuestra mente y nuestro cuerpo. Eso es importante para darnos cuenta. O sea, cuando nosotros no nos llegamos a dar cuenta de esto, es cuando ya empezamos a tener la posibilidad de autoobservarnos. Una vez que ya tenemos esa posibilidad, es cuando ya poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que como queremos despertar y queremos ser nosotros mismos los que gestionemos nuestro cuerpo y nuestra mente, pues cada vez nos van a salir más momentos en los que nos demos cuenta y nos acordemos de nosotros mismos. Si vamos trabajando eso cada vez más, vamos a ir conociendo todos esos defectos que nos caracterizan. Una cosa también interesante para conocer esos defectos es precisamente cuando habla mal de nosotros. Sea alguien cercano, alguien que queremos, o sea alguien que nos odia, sea alguien que nos envidia, da igual. En muchas ocasiones, por no decir en todas, todo aquello que nos molesta de aquello que nos dicen es porque tiene algo o mucha de realidad en nosotros. Si nos dicen, eres un egoísta, si te lo dicen una sola vez, pues a lo mejor esa persona está equivocada o no. Pero si te lo dicen una o 1000 veces, da igual. Si a ti eso te molesta, es prácticamente seguro que eso está en ti. Con lo cual ya tienes una gran pista para observar cuando pueda salir eso y poderlo eliminar. De esta manera vamos a ir conociendo lo que tenemos, vamos a irlo viendo. Tenemos que trabajar mucho esa ofensa que sentimos cuando nos dicen algo, cuando nos hacen algo, cuando vemos algo, etcétera, etcétera. Nosotros, si estamos en nosotros mismos y somos capaces de que se manifieste la poca conciencia o mucha que tengamos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando nos insulta una persona, no pasa nada. Si esa persona nos lo dice sin que lo oigamos, lo está diciendo igual y no nos afecta. Si nos lo dice en chino, que no lo entendemos, tampoco nos afecta. ¿Por qué nos tiene que afectar cuando lo entendemos? No tiene sentido. O sea, lo único que podemos y debemos hacer es procesar esa información adecuadamente. Si nos dice algo que nos ofende, tenemos casi la total seguridad que hay una verdad ahí, que tenemos algo que buscar en nosotros y eliminar. Si no nos ofende, pues puede ser, y tenemos que ver bien que realmente no nos ofende, no que queramos hacer pensarnos que no nos ofende, puede ser simplemente que esa persona está alterada y nos ha dicho eso por cualquier evento. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos tantos y tantos defectos de todo tipo, todos los derivados de los 7 pecados capitales en sus miles de vertientes, nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros les pasa a los otros. Y podemos, a partir de ahí, empezar a darnos cuenta que los otros, cuando hacen todas o dicen todas esas cosas que nosotros vemos mal, les ocurre lo mismo que a nosotros. Con lo cual empezamos a dejar de culpar, de odiar, de molestarnos, etcétera, con todo lo que hagan y digan los demás. Porque empezamos a aprender a ponernos en el lugar del otro.